Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos en Cristo. Gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a tomar el capítulo 25 del versículo 1 al 19 del primer libro de Samuel. Les recuerdo que nos puede estar enviando durante este momento sus peticiones de oración, sus testimonios. Háganos saber de dónde nos acompaña. Es de mucha edificación saber el lugar donde usted se encuentra. También le agradecemos que nos comparta sus testimonios. Gracias por sus oraciones por este ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Que Dios le bendiga. También le agradecemos que comparta la liga, que se suscriba a nuestros canales y sobre todo deseamos con todo el corazón que esta lectura sea de bendición. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Hasta aquí leemos en estos primeros 19 versículos la palabra de Dios. ¿Qué tenemos en este momento, en esta palabra tan hermosa que hemos leído? Notamos que por primera vez en años, David podía ahora conocer una temporada de paz y descanso. Saúl se había vuelto a casa y lo había dejado solo
en el deshabitado territorio del sureste del Mar Muerto, el desierto de Parán, en medio de una soledad y una calma que sin duda David apreció mucho. También dice la Escritura que Samuel murió por ese tiempo. Había sido el último juez que guiara a Israel. Sus últimos años tienen que haber estado entristecidos por la continua dureza del corazón de Saúl y por las amenazas que afrontaba David, el ungido del Señor. Parece que en esos años de su decadencia fue poca la atención que se le prestó. Aparentemente su actividad estuvo restringida solamente a la escuela de profetas que se ubicaban en Ramá. La noticia de su muerte debe haber hecho recordar la enorme deuda que la nación tenía con él. Todo Israel se reunió en la ciudad del profeta para presentarle sus respetos y honrar su memoria. Debemos asumir que Saúl estuvo entre los asistentes. El servicio fúnebre fue un pobre sustituto de lo que más le hubiera complacido, y ello era un retorno a Dios y un renovado interés por atender su palabra. Como frecuentemente ocurre, al morir, se elogió al individuo que se ignoró en vida. Nada se dice de la presencia de David en el funeral. Al parecer permaneció en el desierto al sur de Judá. En este sitio la gente de la zona tenía grandes rebaños de ovejas y él y sus hombres procuraban mantenerse y ganar el favor de sus vecinos, protegiendo a los rebaños y a los pastores del ataque de bandas de ladrones. Cuando las ovejas eran esquiladas y el propietario del rebaño obtenía las correspondientes ganancias, era cosa común, como es en nosotros el dar propina a un camarero o a un mesero, que el propietario compartiera una pequeña parte de los beneficios con quienes habían protegido a sus rebaños y a sus pastores. Uno de los más beneficiados por los servicios de David y sus hombres era Nabal, hombre que en hebreo significa tonto, un descendiente de Caleb. Él y su esposa vivían en Carmel. Durante años atrás Saúl se había erigido un monumento él mismo en ese lugar. Las 1000 cabras y las 3000 ovejas de Nabal hacían de él un hombre extraordinariamente rico, pese a lo cual se negó a ofrecer algo a David por los servicios prestados. Notamos que su actitud fue como si nunca hubiese huido de ese forastero David, pues él mismo dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? El olvido muy conveniente de Nabal era algo que ya probablemente había usado para evadir deudas y trató de usar esta misma técnica en este caso. Dice la Biblia que al regreso los hombres de David le informaron de la mezquina ingratitud de Nabal, lo que le hizo sentir airado e insultado, por decir poco. La sangre le hervía y estallaba de cólera. Ahora, en vez de enviar 10 hombres solicitando la gracia de un favor, él mismo iría a visitarlo al frente de 400 hombres armados con espada. Pensemos en el número. No había forma de que Nabal pudiera sobrevivir a lo que se le avecinaba. Podríamos decir que David le iba a enseñar a este hombre una lección. Uno de los problemas que todos tenemos, queridos hermanos, con la ira, es lo difícil que nos resulta controlarla. Antes de que nos demos cuenta, ya la ira muchas veces ha tomado control de nosotros y nos lleva a hacer cosas que luego lamentamos profundamente. Este es el caso de David. Ciertamente la actitud de Nabal no fue la correcta. Por gratitud o por cortesía debió haberle enviado algo de comer a David y a sus hombres que habían cuidado de sus ovejas y sus rebaños. Pero ya vemos la respuesta áspera y grosera y poco cortés de Nabal. Pero esto no justifica que David se llenó de ira y quería cobrar venganza. Pero notamos aquí que esto nos sucede a nosotros. A menudo nos dejamos tomar el control de la ira, del enojo y del rencor. Muchas veces lamentamos lo que hemos hecho y hubiéramos querido no haberlo dicho o hubiéramos querido no haberlo hecho. Pero
Aquí tenemos una lección. Aquí tenemos a David, la imagen misma de la paciencia y de la gracia aún bajo presión. Pero ahora, por alguna razón, la ingratitud de Nabal le hizo estallar. Aquí nos hace ver también que David era un hombre humano. Él pudo resistir muchas veces la ingratitud de otros, pero ahora parece que está a punto de perder el control. Le hizo estallar. Todos en algún momento hemos estallado, como se dice comúnmente, pero tenemos que ponernos nuevamente bajo el control de Dios, y sin duda Dios también siempre pondrá algunos obstáculos para que nosotros no demos pasos de ira y terminemos cometiendo errores. David estaba ya a punto de perder el control y puso en su corazón un deseo de una venganza contra Nabal. Ninguno de nosotros debiera atreverse a decir que ha vencido la ira. Podemos señalar numerosos momentos en los que la hemos dominado, pero eso no significa que hayamos dejado atrás el problema. Siempre tendremos que estar pidiendo al Señor que el fruto del Espíritu, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, sean la que nos controle. A menudo la ira querrá resucitar y a menudo va a querer tomar el control, pero nosotros debemos entregarnos al control del Espíritu Santo. Vemos pues que David, lleno de ira y de molestia, se levanta con 400 hombres para ir a tomar venganza contra Nabal. Pero mientras David y sus 400 hombres se acercaban rápidamente, uno de los pastores jóvenes de Nabal le advirtió a Abigail, su esposa, acerca del inminente desastre que se avecinaba. El propio hecho de que el servidor se acercara a Abigail y no a Nabal indica lo temido que era este hombre. Dicho con las palabras del joven, dijo: él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí tenemos al clásico hombre que es arrogante, que no acepta ninguna palabra de nadie, menos de sus siervos o de personas que él considera inferiores. Podríamos imaginarnos qué clase de esposo era este hombre Nabal. Pero aquí vemos cómo el sirviente prefiere hablar con Abigail que con Nabal por obvias razones. Con esta noticia, el siervo también confirmó que era verdad todo lo que los hombres de David habían dicho del servicio que le habían rendido a Nabal. Parece que los combatientes de David habían subestimado la ayuda que le habían dado. El siervo dijo: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Esto significa que los protegieron de asaltantes, los cuidaron y hasta los ayudaron. Sin embargo, el hombre Nabal, terco, deshonesto e injusto, se opuso a darles una pequeña ayuda. Todo lo opuesto a su esposa Abigail. Qué cosas tan importantes encontramos aquí. A un hombre injusto, a un hombre mezquino, pero una esposa amable, sabia y prudente. Es difícil imaginar cómo se produjo esta unión matrimonial. Pues repito, ella era inteligente y la Biblia dice que era hermosa, una persona alerta, de pensamiento rápido, tenía la capacidad de comprender a la gente, cosa de gran valor práctico al resolver problemas. Era una mujer sabia, con un esposo intolerante, terco y nada sabio. Aun cuando su esposo no lo ameritaba, lo protegía y estaba dispuesta a salvarlo a pesar de la clase de persona que era. Esta leal esposa ideó un plan ingenioso para aplacar la ira y calmar el apetito de venganza de David. En muy poco tiempo se las arregló para preparar comida para más de 600 varones hambrientos. Los víveres que ella envió incluían 100 panes, 5 ovejas guisadas, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos. No hay duda que Abigail es una mujer sobresaliente, capaz, y lo hizo todo sin ayuda de su esposo para salvarle la vida.
Qué importantes lecciones tenemos aquí. Por un lado, debemos aprender a ser generosos con las personas que nos brindan en su momento un servicio, que nos brindan voluntariamente un apoyo, una ayuda. Debemos recompensar y ser generosos, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Pero también, por otro lado, aquí las esposas y todas las hermanas tienen mucho que aprender de Abigail, una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer inteligente, y sobre todo que, a pesar del esposo que tenía, buscó cómo protegerlo, tratar de arreglar el asunto que él mismo había provocado, un desastre en su hogar, en su familia y aún en sus pertenencias. Por eso a Abigail se le conoce como la prudente Abigail. Creo que todos necesitamos ser prudentes, no solamente las esposas, las damas. Todos necesitamos aprender también de este mal carácter y mal genio de Nabal y evitar ser como este hombre tosco, grosero, malagradecido y sobre todo mezquino. Hay muchas cosas que podemos pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. Y también acerca de David, no debemos dejar que la ira nos controle, que la ira nos llene de ardor para cobrar venganza por nuestra propia mano. Gracias a Dios, como vamos a ver, David fue librado de tal situación. Hermanos, siempre debemos estar en oración para que el Señor nos guarde de toda obra de la carne y que el fruto del Espíritu nos gobierne continuamente. Oremos por las necesidades en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Estamos agradecidos, Señor, por esta mañana o tarde o noche, según sea la hora que nos están escuchando nuestros hermanos y amigos en Cristo. Padre, te pido que tome las necesidades, las peticiones y ayúdanos, Señor, a tener un corazón noble, un corazón agradecido. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento y que el fruto del Espíritu nos gobierne. Danos paz, paciencia, gozo, amor, benignidad, templanza. Tú nos has dado un espíritu de amor y de dominio propio, y ahora lo recibimos y confiamos que Él está con nosotros. Gracias, tómanos en este día, dirígenos, y en tus manos está nuestra vida. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sigamos adelante, Dios está con nosotros. Recordemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Deseamos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Y recuerda, el día de mañana le esperamos a la misma hora con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Que la paz de Dios sea con cada uno. La Iglesia Cristiana Dios es Amor te invita a su desayuno evangelístico, donde compartiremos de la palabra del Señor y aprenderemos cómo recibir ese alimento espiritual que necesitamos y conocer más de nuestro Salvador Jesucristo. Ven con toda tu familia e invita a un amigo que no conozca del Señor para que vea las maravillas que Dios tiene para nosotros. Este domingo 4 de diciembre a las 9 de la mañana en el 9511 Harold Street en la ciudad de Pico Rivera. Para más informe llama al 323-385-9586. 323-385-9586. No te pierdas este desayuno con el Señor y acompáñanos a nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana. No faltes a este desayuno evangelístico, domingo 4 de diciembre en Pico Rivera. 323-385-9586. 323-385-9586.